¿Cuáles son los grandes pendientes, los grandes problemas que tenemos con el sistema de justicia, ¿no? Como decíamos anteriormente, bueno, una de las principales garantías que tenemos de nuestros derechos es precisamente el poder judicial. Y la pregunta aquí sería, ¿qué tan bien hemos construido, ¿no?, las instituciones y los procedimientos para que nuestros derechos puedan ser realidad? Y la verdad es que aquí la respuesta tiene que ser que muy más o menos o quizá mal, ¿no? Con el paso del tiempo, ciertamente hemos tratado de mejorar muchísimas cosas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el juicio de amparo, ¿no?, hoy en día es un instrumento que es mucho más poderoso que antes como para poder ser efectivos nuestros derechos. Y hay un enorme número de casos que ustedes pueden buscar y que pueden ver donde el Poder Judicial ha jugado un papel fundamental para garantizar este tipo de derechos, ¿no? Se han presentado amparos, por ejemplo, para que se termine la construcción de hospitales, ¿no? Y después del juicio el Estado ha tenido que construir esos hospitales para zonas marginadas. También se han presentado amparos, por ejemplo, para que el acceso a la educación sea mucho más efectivo y sea más sencillo. Y tenemos sentencias que ordenan la construcción de cierto tipo de escuelas o de cierto tipo de infraestructura. Entonces, el juicio de amparo es complicado, es técnico, tiene cierto número como de limitantes, pero con el paso del tiempo más o menos lo hemos hecho efectivo, ¿no? Otro conjunto de reformas que a lo largo del tiempo hemos tratado de realizar y de implementar, por ejemplo, es todo el tema de la justicia penal, ¿no? Y yo creo que ahí sí tenemos que ser muy claros y muy conscientes de que no hemos hecho bien el trabajo como sociedad, ¿no? Independientemente de si vivimos en grandes ciudades, en ciudades medianas o en poblaciones más pequeñas, la verdad es que sí podemos ser francos y sinceros y decir que, por ejemplo, cuando se comete un delito, ¿no?, de cualquier tipo, es muy difícil que se termine castigando a los responsables, ¿no? Creo que todos de alguna manera hemos estado en contacto con el crimen, en algunos casos hemos sido víctimas, en otros casos han sido familiares, en otros casos han sido amigos o incluso miembros de nuestra comunidad, ¿no?, que nos importan, que apreciamos, que queremos, ¿no? Y si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de acudir ante las instituciones que se supone que tendrían que hacer el trabajo, que en este caso sería de manera principal, por ejemplo, el Ministerio Público, pues la verdad es que los ministerios públicos no tienen ni con el personal, no tienen el personal adecuado, no tienen las instalaciones más funcionales y tampoco hacen su trabajo, ¿no? La impunidad que tenemos en México, la verdad es que tiene niveles que pueden ser incluso alarmantes, ¿no? Incluso cuando los ciudadanos invierten el tiempo y los esfuerzos necesarios para ir a presentar una denuncia penal, la probabilidad de que esa denuncia se investigue y que se identifique a los probables responsables es muy baja. E incluso cuando el Ministerio Público o las fiscalías hacen su trabajo y llevan esos casos ante un juez, en muchas ocasiones no se hace justicia y no se cumple con la ley en las resoluciones que se emiten, ¿no? Entonces, la impunidad es uno de los grandes pendientes que tenemos en nuestro país, de manera particular en materia penal, ¿no? Y esto es incluso muy paradójico, ¿no? Porque de nueva cuenta, si regresamos a la metáfora de los caminos, pues la verdad es que le hemos metido y le hemos invertido como sociedad una enorme cantidad de recursos para mejorar el amparo, para mejorar el Poder Judicial Federal, para mejorar el sistema de justicia penal. Le hemos metido muchísimo dinero a las procuradurías y a las fiscalías. También hemos invertido muchísimo en cursos de capacitación y hoy en día no tenemos un sistema penal que en efecto cumpla con las expectativas mínimas que tendríamos como sociedad. Y eso es paradójico porque hay una justicia que ni siquiera ha estado en el foco de atención de nuestros esfuerzos, ¿no? Hay una justicia que se le ha llamado recientemente la justicia cotidiana, la justicia del día a día, ¿no? La justicia que todos vivimos y que no necesariamente es penal y que no necesariamente tiene que ver con el Poder Judicial Federal o con el amparo, ¿no? Y esa históricamente, por desgracia, ha sido una justicia olvidada, ¿no? Si ustedes
han tenido, ¿no?, la necesidad de tener que acudir a tribunales, ¿no?, locales que no son federales, ¿no?, seguramente la experiencia habrá sido bastante mala, ¿no? Hay estados que han hecho bien el trabajo y que tienen tribunales que funcionan de mejor manera, pero hay otros estados en los que francamente el funcionamiento de la justicia local ni siquiera es tan buena como una justicia federal, ¿no? Entonces, dentro de estos grandes esfuerzos de reforma que hemos realizado en los últimos años, la justicia local es justamente una de esas materias que sigue pendiente, ¿no? Y que hoy en día nos impide que buena parte de los conflictos, de los litigios, de los conflictos entre ciudadanos, entre personas y autoridades, no se resuelvan de manera efectiva.